Niños que pueden pasar a su clase y nosotros nos vamos a quedar acá y vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Ok, en esta tarde, antes de entrar en el tema, me gustaría compartir con ustedes algo de lo que compartí con el grupito que estábamos abriendo el Shabbat y que me pareció muy interesante. Esta semana, la parashá que estamos terminando de leer, o que se termina de leer, es la que se llama la parashá Noah, la parashá de Noé, y que tiene que ver desde Génesis 6:9 hasta Génesis 11:32, ¿ok? Ahí se nos describe principalmente el aspecto del diluvio, ¿ok? Como Dios le habló a Noé para que hiciera un arca. Luego en el capítulo 10 nos empieza a hablar acerca de las generaciones de Noé. Se nos habla también después de la Torre de Babel y así sucesivamente. Pero esta parashá, en esta ocasión, como yo siempre les he dicho, es imposible abarcar todas las enseñanzas que uno puede obtener de una porción en un solo momento. Entonces, por lo menos lo que yo hago siempre es que yo trato de centrarme en un punto X, ¿ok? Y en esta oportunidad me llamó la atención, cuando estaba leyendo la parashá, lo que los sabios dicen, hablando del versículo 16 del capítulo 8. El versículo 16 dice, el versículo 15 dice, habló Jehová a Noé diciendo, sal del arca, tú y tu esposa y tus hijos, y las esposas de tus hijos junto a ti. ¿Ok? Entonces, la pregunta que se hacen los sabios es ¿por qué Dios le dice a Noé que salga del arca? ¿Ok? Porque es que Dios le tiene que decir a Noé que salga del arca. Entonces empezamos a discutir o a dialogar en cuanto al por qué Dios tiene que hablarle a Noé para que salga del arca. Y esto, como los viernes de la apertura de Shabbat, el tema se llama Hablemos de Emuná, entonces lo conectamos un poco con la Emuná Emet, la fe verdadera. Y estuvimos hablando de Isaías capítulo 5, versículo 20 también. Ok, lo conectamos con eso. ¿Por qué? Porque los sabios nos dicen, amén. Los sabios nos dicen de la siguiente manera. Ellos dicen que cuando el hombre no logra conectar lo terrenal con lo eterno, ¿ok? Se sabe que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero la palabra de Dios también nos habla de la realidad de un mundo espiritual. La semana pasada dijimos que
primero lo espiritual, luego lo material, y estuvimos dialogando en cuanto a eso, ¿ok? Ahora, el problema es que cuando nosotros nos desequilibramos y nos enfocamos solamente en un aspecto, por ejemplo, hay gente que se enfoca solamente en el aspecto espiritual. Entonces, eso es lo que llamamos popularmente iglesias o gente de hueso colorado, ¿verdad? Todo es espiritual, todo es espiritual. Lo material, lo físico, lo de aquí ahora no tiene importancia o no tiene tanta importancia, todo es espiritual. No tenemos que pensar en por ejemplo, me acuerdo en los años 70, en los años 80, que entró, o por lo menos para mí, para mi época, fuertemente el movimiento pentecostal. Entonces se hablaba de que, por ejemplo, no era necesario tanto estudiar. ¿Para qué ocupar tanto tiempo estudiando? Si la verdad es que en cualquier momento viene el Señor, pero yo ya tengo 60 años y no ha venido, ¿verdad? 61, me estoy quitando la edad, ¿ok? Y nos decían, bueno, eso no es tan importante. Entonces no era tan importante, por ejemplo, comprar casa, no era tan importante ahorrar para la pensión, para el retiro. O sea, ¿por qué? Porque de aquí nos vamos pronto y todo se queda, y entonces ese énfasis en lo espiritual provocó que se descuidara o se desbalanceara el aspecto físico. ¿Cuál fue el problema? Que el tiempo fue pasando y nos dimos cuenta que el tic-tac del reloj nadie se lo puede brincar. Las cosas van pasando, las cosas van avanzando, y querramos o no querramos, el mundo sigue girando. ¿Ok? Y cuando venimos a despertar, nos vemos en una realidad que nunca pensamos quizás que íbamos a estar. ¿Ok? Hay otra gente, que es lo que dicen los sabios, que se enfoca en lo material, en lo físico. Entonces, lo importante es aquí y ahora. Lo espiritual, lo eterno, pues sí, pero la verdad es que nadie sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dicen los sabios? ¿Qué es lo que pasa? Que entonces usted no procura lo que se llama construir un legado. O sea, ¿para qué nacemos? ¿Para qué estamos aquí? Déjeme decirle que la vida en sí misma no es tan linda como a veces queremos presentarla, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida, pero no es cierto que hay veces y hay épocas que el diario vivir es más dolor que otra cosa. Y entonces, si todo termina en la muerte, ¿para qué entonces preocuparnos? Entonces, ahí entró la generación, por ejemplo, de los hippies. Entonces, esto es paz y amor, ¿verdad? Entonces, ¿para qué bañarse? ¿Para qué cortarse el pelo? ¿Para qué casarse? ¿Para qué criar o formar una familia? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué ir a la guerra? Y entonces, ¿por qué? Porque esto pasa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pasamos por la vida sin ningún propósito. Y todos estamos aquí, absolutamente todos, porque Dios tiene un propósito en nuestra vida. Entonces, yo tengo que entender de que Dios me trajo a este mundo con un propósito, que estoy en este mundo cumpliendo un propósito y una misión, y que ese propósito y esa misión me conecta a mí con lo espiritual, con el propósito eterno. ¿Ok? Y yo les decía a los hermanos que según dicen algunos, ¿verdad? No me consta, pero dicen algunos que, por ejemplo, uno puede ir a Nueva York, por decir una ciudad grande aquí cerca, uno puede ir a Nueva York y uno puede ir de noche y usted puede encontrar el montón de homeless, ¿verdad? De personas que viven en la calle. Ahora, muchos de esos o algunas de esas personas no son pobres, tienen muchísimo más que usted y yo todos aquí juntos, ¿ok?
Se hizo un estudio y se dieron cuenta que había gente profesional, abogados, ingenieros, esto y otro. ¿Por qué están durmiendo en un cartón, en la calle, en media acera, sin ningún propósito? ¿Por qué? Porque la vida perdió propósito para ellos. La vida perdió propósito. Y si la vida pierde propósito, usted deja de soñar. Y cuando dejamos de soñar, mi hermano, lo único que nos espera es la sepultura. Entonces dicen los sabios, cuando usted y yo no logramos hacer esa conexión, estamos aquí y vivimos aquí y tenemos que funcionar aquí. Pero todo lo que hacemos y vivimos aquí y todo lo que forjamos aquí debe conectarse con lo eterno. Debe conectarse con el propósito de Dios. Cuando no lo hacemos, ¿qué hacemos entonces nosotros? Empezamos a cuestionar y empezamos a poner excusas y a poner pretextos y a hacer de la mentira una verdad. Y dice Isaías 5:20, de las tinieblas hacemos la luz, de lo malo decimos que es bueno y lo bueno decimos que es malo. O sea, perdemos completamente la perspectiva. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con esto? Que es donde yo lo conecté con la Emuná Emet. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es simple. ¿Ok? Y es que para nosotros poder desconectarnos de lo espiritual, y cuando nos desconectamos de lo espiritual entendemos que entonces el ser humano peca y no tiene ese remordimiento por pecar, ¿ok? No tiene esa convicción de que está haciendo algo malo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Isaías 5:20? Skim Moen haciendo una exégesis de este versículo. Él dice, el hombre para poder desconectarse de lo espiritual tiene que racionalizar primero. Y tiene que convencerse a él mismo que lo malo no es tan malo. Y que el pecado no es tan feo. De hecho, yo le decía a los hermanos, el pecado es tan bonito y tan lindo y tan atractivo que lo seguimos haciendo. Si fuera feo, no lo haríamos. Ponga la mano en la estufa, ahí, 1 minuto, para que vea lo que le pasa. Vuélvala a poner, a otro, ¿verdad? No lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque eso produce dolor. Tendría que estar uno esquizofrénico o completamente ido de la mente para seguirlo haciendo. Lo que quiero decirle con esto es que cuando el pecado viene a nuestra vida, el pecado nos presenta una faceta bonita, agradable. Y vea qué interesante, satisface una necesidad. Aunque sabemos que la paga del pecado es muerte, y con esto no le estoy diciendo que todo es bueno, no, eso es lo que nos presenta. Entonces dice Skim Moen, hablando de Isaías 5:20, que para nosotros poder pecar y sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo, nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos de que lo que vamos a hacer no es tan malo. Y que al final de cuentas, pues, somos humanos. O sea, tenemos que casetearnos nosotros mismos. Por ejemplo, y él pone el ejemplo de Eva. ¿Cómo fue posible que Eva comiera del fruto que Dios explícitamente le había dicho que no comiera, que no podían ni siquiera tocar el árbol? ¿Cómo es que ella viene y come? La Biblia nos da tres palabras claves. Era un fruto agradable a los ojos. Era un fruto que ella no lo había probado, pero parecía apetecible. Imagínense la fruta que más le gusta a usted y que se la pongan ahí, así bien madurita o qué sé yo, esa fruta, ¿ok? O sea, como decimos nosotros, se le hace uno la boca agua.
Eva la vio y dice que el fruto era agradable a los ojos, apetecible para comerla, y que aquella fruta le iba a dar un tercer beneficio, y era que le iba a dar sabiduría. ¿Ok? Con esas tres con esas tres cosas, Eva racionalizó y dijo, bueno, Dios me dijo que no comiera. Es pecado, pero yo voy a comer porque necesito sabiduría. Necesito probarla. Es que está demasiado rica. Se ve demasiado rica. Entonces, ella dijo, ¿qué es lo que ella dijo? Bueno, yo la voy a probar y después arreglo el problema con Dios. ¿Ok? Y por eso fue que ella lo probó. Probó del fruto prohibido. Dice Isaías que así es como nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Por eso es que usted y yo continuamos pecando, porque el que no peca, que levante la mano. ¿Ok? En algo. ¿Quién ha dejado de mentir? ¿A quién no le ha pasado un mal pensamiento? Bueno, no lo voy a poner hoy, en esta semana. ¿Quién no ha visto algo que no tenía que ver? ¿Quién no ha oído algo que no tenía que oír? ¿Quién no ha dicho algo que no tenía que decir? Y por ahí podríamos seguir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos hace retornar a golpearnos con la misma piedra? Que racionalizamos el pecado, y racionalizando el pecado, nos engañamos a nosotros mismos y nos decimos, es malo, pero no es tan malo. Hay cosas peores. Yo les decía, como cuando decimos, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Dice un dicho por ahí. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parashá de Noé? La parashá de Noé y el arca. ¿Cuál fue el propósito del arca? ¿Cuál fue el propósito del arca? ¿Por qué Dios le dijo a Noé que construyera un arca? ¿Para salvarse de qué? Del diluvio. O sea, porque si pensamos en agua y necesitamos flotar, lo más lógico es una barca, una lancha o un barco. ¿Ok? No pensamos en un carro, no pensamos en una casa, porque si necesitamos que flote, pues debe ser un barco. Entonces, lo que Dios le dijo a Noé es, va a haber un diluvio. Como va a haber un diluvio, usted necesita una barca, una arca. ¿Para qué necesitaba el arca? Entonces, ¿para qué necesitaba el arca Noé? Para no ahogarse. O sea, que el arca cumple un propósito. El arca tiene un propósito. Ahora, no entra el arca. Y si yo me puse a pensar en la madrugada hoy, que me desperté por ahí, la madrugada como a las 8 de la mañana, yo me puse a pensar, realmente, déjeme decirle que no debe de haber sido agradable estar en el arca. Imagínense 4 parejas de animales no kosher, y 7 parejas de animales kosher. ¿Cuántos animales había en el arca? Ni me imagino. Un montón. ¿Qué hacen los animales? Comen, y después de que comen, ¿usted sabe lo que hace? Entonces yo me puse a pensar, no importa en cuál parte del arca usted estuviera, por más grande que fuera, imagínese el olor. Imagínese tener que sentarse uno a comer y no había Lysol. Entonces, sentarse uno a comer y aquel olor. Yo creo que algunos de ustedes o todos hemos ido, por ejemplo, a una caballeriza, a una finca. Fue algo de lo que a mí me llamó la atención cuando Dios me dio el privilegio de ir a Rusia. ¿No? Yo fui por tierra, ¿verdad? Atravesando Europa. Y entonces cuando atravesamos de Polonia a Rusia, hay un pequeño país que se llama Bielorrusia.
Cuando entramos a Bielorrusia y empezamos a caminar, o sea, a andar en carro, lo que más me llamó la atención es que no importa por cuán rápido usted fuera, ni nada, el olor a chancheras era algo insoportable. Oiga, era algo que se le revolvía a uno del estómago para arriba. Era algo insoportable, el olor a cerdo y a una chanchera, ¿verdad? Entonces, imagínense el arca. Imagínense el arca donde tenía que estar cerrada porque estaba lloviendo y era un diluvio. Entonces, ¿por qué si eso es así? Dice la Biblia que se seca el agua, o sea, 40 días después para de llover, 150 días después se seca la tierra. ¿Por qué Dios le tiene que decir a Noé que salga del arca? ¿Por qué creen ustedes? Pónganse a pensar. Es un lugar no muy cómodo, por lo menos en cuanto a ambiente. ¿Por qué Dios le dice a Noé que salga del arca? Ya estaba seguro para que saliera, claro que sí. Inclusive él envió la paloma y no regresó. ¿Qué más? ¿Por qué más? Piense un poquito conmigo. Piense un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Dios a Noé, salga del arca? Ya Noé sabe que está seco porque la paloma no volvió. ¿Por qué le dice Dios que salga del arca? Sí, como hemos dicho, de lógica, el arca es un lugar incómodo. ¿Por qué? Había contaminación, claro que sí. Entonces, ¿por qué Dios tiene que decirle a Noé que salga del arca? Número uno, porque el arca perdió propósito. Era para el diluvio. ¿Ok? Era para el diluvio. Se terminó el diluvio, ya no hay necesidad de arca. En este momento, usted no piensa en aire acondicionado. Usted piensa en que los días van enfriando y se asegura de tener calefacción. ¿Por qué? Porque el aire acondicionado ya no lo va a necesitar hasta el año entrante si Dios nos da vida. Sería ilógico poner el aire acondicionado, ¿verdad? En el frío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, número uno, el arca perdió propósito. Oiga lo que dicen los sabios. Los sabios dicen así. En otras palabras, el ser humano con su poder de adaptación a situaciones difíciles corre el riesgo de un acostumbramiento a situaciones opresivas, perdiendo la visión del mundo de libertad con sus desafíos y sus satisfacciones. Parecería ser que la búsqueda de seguridad puede empañar nuestra visión hasta el punto de necesitar ser impulsados a buscar la libertad. Un arca precaria, construida para una emergencia, puede tornarse en nuestro hogar y protección definitivos, en detrimento de lo estable, de lo real y de nuestra integración al mundo creado por Dios en toda su plenitud. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los sabios? ¿Qué es lo que nos dicen los sabios? Que nosotros en nuestro recorrido por esta vida tenemos que tener cuidado, porque el ser humano tiene la habilidad de adaptación. ¿Cuántos vivían en clima frío antes de venir a Estados Unidos? Ninguno. Cuando usted habla, si usted va a su país y usted habla a la gente allá que vive, por ejemplo, si es Costa Rica, 23, 26 grados, unos 75, 80 grados Fahrenheit, El Salvador, 80, 85, por ahí anda, algunos lugares cerca de la playa más caliente.
Cuando usted le habla de que usted manda a los chiquitos y estaba fríísimo, estaba bajo cero, la gente dice, uy, qué ingratos, ¿cómo se le ocurre mandarlos a la escuela? ¿Verdad? Pero aquí es normal. ¿Sí? Claro. Exactamente. No importa cuán peligroso o cuán incómodo sea la circunstancia. El ser humano tiene la habilidad de acostumbrarse. Acostumbrarse y manejar las incomodidades y manejar los desafíos y en un sentido tornarlos para su propio beneficio. Entonces, ¿qué dicen los sabios? Los sabios dicen, Noé prácticamente se acostumbró al arca. Y cuando Noé pensaba en salir del arca, ¿qué es lo que se le venía a él a la mente? La catástrofe, la devastación que podía o que había ocurrido. ¿Ok? Entonces Noé se había aferrado al arca y no quería salir del arca. Dios tuvo que decirle que saliera del arca. Ok, ahora, moraleja. Moraleja entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros pensamos en la emuná emet, en la fe verdadera, pensamos en tres cosas básicas, y que son los pilares de la fe verdadera. Uno es que Dios es uno y único, o sea, Él no tiene nadie ni arriba ni abajo semejante ni nada, okay, Él es uno y único. Segundo, todo lo que Él hace es para nuestro bien. Y tercero, todo lo que Él hace para nuestro bien tiene un propósito aquí físico y eterno. ¿Okay? Eso nos lleva a una circunstancia. Cuando Dios quiere tratar con nosotros, Dios utiliza las circunstancias. ¿Ok? Por ejemplo, la enfermedad, el trabajo, la familia, el matrimonio, los hijos, tantas cosas. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando Dios va a tratar con nosotros, la situación que nos manda es con el propósito de que nosotros nos arrepintamos y nos conectemos con Él, ¿verdad? Porque nuestro propósito eterno es uno nada más. El propósito de venir a este mundo es uno nada más. Yeshua lo dijo así, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Yeshua el Mesías al cual tú enviaste. Ese es el único propósito. Todo lo que sucede a nuestro alrededor gira hacia ese propósito. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo estoy enfrentando una circunstancia X, no vamos a poner el nombre, una circunstancia X, corre el peligro de que yo entienda, bueno, esto decimos, ¿ok? Esto es para bien, esto lo permitió Dios, esto es para bien, ¿ok? Hasta ahí está correcto. Pero ¿cuál es el peligro? El peligro es que nos acostumbremos a la situación. Y eso es lo que yo veo en la parashá de Noé. Que nos acostumbramos a la situación y entonces ya la situación se vuelve tan familiar. La logramos manejar de tal manera que ya nos brinda cierta seguridad, cierta estabilidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Como la cárcel. Porque salir afuera implica un reto en el que tal vez yo no quiero hacerlo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios dice? A Noé, sal del arca. Y esto es lo que yo recibí en mi corazón en esta semana de parte de Dios. Por lo menos fue para mí, se los comparto a ustedes. Si les sirve, amén. Y si no, pues déjelo pasar. Yo entendí de parte de Dios de que
la circunstancia X que sea, o las circunstancias, han estado más que suficiente tiempo en la vida. Y es necesario una solución. Porque la circunstancia viene para brindar una solución a una necesidad en nuestra vida. Entonces, es necesario salirnos. Y sí, entendemos que cuando viene la circunstancia, aunque sea a nuestra vista mala o difícil, le decimos gracias Señor porque tú eres soberano y esto es para nuestro bien. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Sí, ok, está bien, gracias Señor por el arca, pero ¿sabe qué? Ya el arca no me sirve, hay que desaparecer el arca, hay que darle solución. ¿Cuál es la solución de Noé? Salir del arca, número 1, hacer un altar, traer una ofrenda, no le estoy pidiendo ofrenda, traer una ofrenda y luego cumplir el propósito. ¿Cuál era el propósito de Noé? ¿Cuál era el propósito que Noé y su familia tenían? Poblar la tierra nuevamente, porque no había género, no había más seres humanos y ellos ya estaban avanzaditos en edad. ¿Ok? Ellos tenían la obligación de poblar la tierra. Por eso el capítulo 10 nos habla, estas son las generaciones de Noé. O sea, lo que sucedió después de que Noé salió del arca. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos indica, es que en su vida y en mi vida hay circunstancias en las que, como dice en inglés, enough is enough. Ya cumplieron su ciclo, ya cumplieron su propósito. Están ahí como un parásito, aunque son de Dios, y aunque fue Dios que las permitió, y aunque fue Dios el que lo hizo, y fue para bien, llega un momento en que es necesario, como la oruga, despojarnos del cascarón para que pueda salir la mariposa, de lo contrario nunca va a salir. Entonces, mi recomendación para ustedes, en esta semana medítelo y busque las soluciones a sus problemas, a sus necesidades, a las circunstancias en las que usted ha estado lidiando por un tiempo ya. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a oír tu voz, porque no es salirse uno cuando uno quiera, ni cuando a uno le conviene, ni cuando yo quiera hacerlo, sino oír la voz de Dios que nos dice que salgamos. Cuando oímos la voz de Dios que nos dice que salgamos, entendemos que ya el arca perdió su propósito. Ya el arca es un estorbo. Ya la circunstancia que Dios proyectó en su vida para tratar un área de su vida, ya se convirtió de una bendición en un estorbo en usted y hay que darle solución. Amén. Ahí se los dejo. Y solamente me gustaría hacer un resumen, cambiando el cassette, acerca de lo que hemos venido estudiando. Hay muchísimo material, pero no lo vamos a abarcar todo. En algún otro momento lo estaremos viendo. Pero sí me gustaría resumir algunas cosas. Tal vez en la página 84. Y es de lo último que hablamos de Yeshua, y dijimos que el propósito de Yeshua en su primera venida era el que él fungiera como sacerdote. Entonces, cuando hablamos de sacerdote, dijimos que Yeshua como sacerdote tiene que efectuar o tiene que ofrecer sacrificio. Los sacerdotes en la Biblia no tenían ningún otro propósito. Por eso cuando se terminó el templo, cuando se destruyó el templo, se puso en hold, se puso en espera el sacerdocio. En este momento no se practica. O sea, usted no ve en Jerusalén o en Israel gente vestida con vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque no hay templo. Y si no hay templo no hay sacrificio. Y si no hay templo y no hay sacrificio, el sacerdocio, pues suena muy duro o muy feo, pero sale sobrando. No hay necesidad de eso. Entonces,
si había un sacerdocio, el sacerdocio de Aarón, ¿cuál era la necesidad de traer otro sacerdocio? Porque Yeshua, como sacerdote, no es sacerdote según la orden de Aarón, como estudiamos, sino según la orden de Melquisedec. ¿Ok? Ahora, si en el tiempo de Yeshua estaba el templo en pie, entonces había templo, habían sacerdotes y habían sacrificios. ¿Cuál es la idea de traer otro diferente? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que el sacrificio que Yeshua podía ofrecer era un sacrificio diferente al que podía ofrecer el sacerdocio arónico. ¿Ok? Ahora, por eso es que dijimos que en el Salmo 110, versículo 4, la Biblia dice, yo Jehová, juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres para siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec, o sea, según la palabra dicha por Melquisedec, se puede traducir también ahí, ¿ok? Entonces, con esto nos damos cuenta que cuando nosotros revisamos las funciones del sacerdocio arónico, nos damos cuenta que el sacerdocio arónico tenía provisión para todo, para todo. Si usted quería traer una ofrenda de paz, ahí estaba especificado qué se podía traer, cuándo se podía traer, etcétera, etcétera. Si usted, por ejemplo, quería hacer un voto nazareo, ok, ahí le decía cómo podía hacerlo y cuando lo iba a terminar, cómo tenía que terminarlo. Todo estaba especificado. Si la persona pecaba, había una provisión para el pecado involuntario, había provisión para todos los aspectos de la vida con excepción de uno, que es lo que hemos hablado, el pecado voluntario. El pecado voluntario en el sacerdocio arónico solamente tenía una opción y era la muerte. La persona no podía no podía ofrecer nada delante de Dios. ¿Ok? Entonces, viniendo Yeshua como sacerdote de una orden diferente a la de Aarón, eso indica que Yeshua tenía que ofrecer un sacrificio diferente que la orden de Aarón no podía ofrecer. Entonces, por lo tanto, esto nos indica lo siguiente. Bueno, que el sacerdocio es diferente al de Aarón. El sacerdocio es instituido para cubrir ciertas deficiencias que tenía el sacerdocio arónico. Por lo tanto, el sacerdocio de Yeshua, según la orden de Aarón, según la orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio de Aarón. El Mesías sacerdote era capaz de ofrecer un sacrificio, el cual el sacerdocio de Aarón no lo podía ofrecer. Y este sacrificio era el sacrificio de su propia vida. ¿Ok? Entonces, en esto entramos en un problema. No lo vamos a ver esta noche y no sé si ustedes quieren que se les explique o no, pero aquí en la última parte tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la Torah prohíbe los sacrificios humanos. Entonces, ¿cómo él puede ofrecer como sacrificio si la Torah prohíbe los sacrificios humanos? ¿Ok? Para esto tendríamos que ir a la parashá en la Torah y para poder explicarlo. ¿Ok? Tal vez se lo explico la semana entrante. Ok, ahora, segundo, cuando usted ve el sacrificio de Yeshua, si usted lo estudia detenidamente,
Y usted lee lo que los evangelios, solo los evangelios nos lo explican. Entonces tenemos que acudir a esa fuente. De lo contrario, hay algunas referencias en algunos escritos históricos, pero no hay tan detenido como lo hacen los evangelios. Cuando usted se da cuenta, usted lee los evangelios, usted se da cuenta, número uno, que Yeshua, primero que nada, fue ejecutado fuera de la ciudad. ¿Ok? Segundo, ¿quién fue el que crucificó a Yeshua? ¿Quién crucificó a Yeshua? Los romanos. Entonces, inmediatamente pierde toda validez como sacrificio por el pecado, porque el sacrificio válido en el tabernáculo terrenal, o sea, de la orden de Aarón, tiene que ser hecha por un sacerdote. ¿Ok? Y tiene que ser hecha en el altar. Entonces ya tenemos dos problemas. Fue crucificado fuera de la ciudad, que equivocadamente la gente habla del monte de la calavera, y no es el monte de la calavera, es el monte de los olivos, donde fue sacrificado el Señor. ¿Ok? Y segundo problema, y ya casi terminamos, segundo problema es que no lo hace un sacerdote, lo hace un soldado romano. Lo que hoy en día diríamos hace no kosher el sacrificio, no aceptable. ¿Ok? Ahora, si nosotros seguimos investigando la palabra, y como le digo, para eso tenemos ya que usar lo que llamamos el Nuevo Testamento, que es el que nos brinda información. Primeramente se nos dice que él fue sacerdote según el orden de Melquisedec, y segundo, que su sacrificio no fue hecho en el tabernáculo terrenal, sino en el tabernáculo celestial. ¿Ok? Vea lo que dice, a ver si pasa. Ahí va. No pasa. Vea lo que dice 1 de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, del Mesías, ¿ok? Del Mesías, es lo que dice literalmente, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y oiga lo que dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, Skip Moen y yo le recomiendo a un libro que él tiene que se llama Word Puzzles, como un rompecabezas de palabras. Él analiza todo, y de ahí es donde yo he sacado los estudios que he dado, él analiza todo lo que tiene que ver con el sacrificio de la cruz, excelente. Y él pone esta nota. La palabra manifestado es la palabra griega fanero. Y la palabra fanero indica que el evento fue claro o revelado a nosotros, no en el momento de su ejecución, sino después de esta. La manifestación no es la realidad, sino la evidencia del evento. ¿Qué quiere decir esto? Y ya yo le he hablado, creo que en otra ocasión, yo no sé si lo hablé aquí o en la apertura del Shabbat. El sacrificio de la cruz no tiene que ver absolutamente nada con el pecado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la Biblia identifica claramente a Yeshua como el Cordero de la Pascua. Y el evento de la Pascua no tiene nada que ver con pecado. Tiene que ver con la libertad de Egipto. ¿Ok? Primer punto. Segundo punto, y el más importante de todos. Cuando Yeshua habla de su crucifixión con Nicodemo, en ningún momento Yeshua habla del sacrificio, porque él le dice que él va a ser levantado, que él va a ser crucificado. ¿Ok?
en ningún momento él habla de perdón, sino él habla de exaltación. ¿Ok? Ahora, resumiéndoles, ¿qué es lo que sucede con el sacrificio de la cruz? Lo que dice ahí, la explicación del verbo fanero. El sacrificio de la cruz fue la manifestación física de algo que sucedió, según dice arriba Pedro, antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Antes de la fundación del mundo. Vea lo que dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Oiga, del Cordero, que fue inmolado, o sea, fue muerto, fue sacrificado desde el principio del mundo o antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el sacrificio por el perdón de pecados se efectuó antes de la fundación del mundo. La provisión de Dios fue hecha antes de la fundación del mundo. Y el libro de Hebreos, oiga lo que dice: pero no entró Cristo, o sea, Yeshua o el Mesías, en el santuario hecho de mano. Por eso es que Hebreos para muchas personas, o para la mayoría de las personas, es difícil de entender, porque está explicando cosas que no son tan fáciles de captar. Dice: pero no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, su sacrificio no fue en el tabernáculo terrenal, en el templo de Jerusalén, que era figura del verdadero, sino en el del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario, oiga, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué Hebreos está diciendo esto? Porque Hebreos nos presenta la salvación idénticamente igual, desde el principio hasta el final. O sea, la pregunta que surge es esta: ¿cómo fue salvo Abraham? ¿Cómo fue salvo Adán? ¿Cómo fue salvo Noé? ¿Cómo fue salvo Isaac? Si la palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, eso no es del Nuevo Testamento solamente. Eso no es que, no, eso está hablando de la condición del hombre desde el principio. La condición del hombre desde el principio. Entonces, desde el principio el hombre necesitaba redención, salvación, perdón. ¿Cómo adquirieron si la Torá si el sacerdocio levítico no provee un sacrificio de perdón por los pecados? ¿Y qué dice la palabra? Sin sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. O sea, sin sacrificio no hay perdón. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacemos con lo que llamamos los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento? ¿Cómo pudieron ellos? Porque son los héroes de la fe. Podríamos decirlo en palabras nuestras: heredaron el reino. ¿Cómo lo heredaron si no había provisión para el perdón de sus pecados? Eso es lo que nos dice el libro de Hebreos y Pedro. Dice: porque de lo contrario hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, porque cada vez que alguien pecaba tenía que morir, cada vez que alguien pecaba tenía que morir. ¿Y cuántos millones? O sea, serían millones de veces que tendría que haber muerto. Pero como Él fue sacrificado una vez y para siempre, por eso el sacrificio de Él no solamente es especial en el sentido de que provee algo que no era provisto en la ley, sino que además esa provisión era una vez y para siempre. Por eso el mismo libro de Hebreos dice que si nosotros negamos a Cristo, a Yeshua,
Si nosotros no aceptamos el perdón que Dios nos ofrece a través de Él, dice, ya no queda más expiación por el pecado. O sea, ¿qué más se va a hacer? Ya no hay provisión. Si no tomamos esta provisión, es imposible, no va a haber más provisión. No va a venir otro cordero, no va a venir otra alternativa. Yo me acuerdo que una vez estaba hablando de los tiempos finales en un estudio que teníamos el miércoles o jueves. Y estaba una hermana, no voy a decir el nombre, no está aquí, pero... Y estábamos hablando y yo les dije que, de acuerdo a la Escritura, no es como la iglesia cristiana lo ha puesto, de que viene un rapto y después hay una segunda oportunidad. No, la Biblia dice que una vez que se entró en el arca, Dios cierra la puerta y no hay oportunidad, y se enojó conmigo. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿qué va a hacer la gente que se pierde? Le digo, eso yo no sé. Lo único que aseguro es que usted y yo estemos ahí. Porque no hay, dice, no hay otra provisión, dice, si no hubiese sido necesario que padeciese muchas veces desde el principio. Pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre. O sea, ese presentó se hizo manifiesto para nosotros, pero ya en el pensamiento y en el ambiente, en Dios, ya eso estaba provisto desde antes. Pero para nosotros se hizo manifiesto. Dice, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. O sea, como manifestación de lo que Dios hizo en el principio para quitar de en medio el pecado. Y por eso es que usted y yo podemos ser salvos. ¿Ok? Por esa provisión que Dios hizo. Sigue diciendo, vamos a ver, no. De manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Ok? Dice, los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. O sea, aquí hace una combinación de su labor sacerdotal y su labor o su oficio como rey. ¿Ok? Ahora, entonces, dice, sigue diciendo, para que creamos, dice, ¿por qué entonces la conclusión a la que llegamos? ¿Por qué entonces creemos nosotros que Yeshua es el Mesías prometido a Israel y al mundo si no cumplió con todos los requisitos expuestos por la Torah como hemos venido hablando? ¿Por qué usted y yo insistimos de que Yeshua es el Mesías? ¿Por qué? ¿Por qué? Si él no pudo cumplir, el templo no está construido, los exiliados no han vuelto a Israel, él no está reinando desde Jerusalén, solo por ponerle 3 o 4 cosas. Las guerras no han terminado, todavía hay hambre, todavía la muerte está reinando. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en que él es el Mesías? Si la Torah, como hemos estudiado por meses, claramente nos dice que cuando apareciera el Mesías, eso iba a ser parte de su trabajo o de su oficio. ¿Por qué nosotros insistimos que él es el Mesías? ¿Estaremos equivocados? ¿Qué dice usted? Ajá. Exactamente. Entonces, por eso es que Pablo dice, ¿se acuerda cuando empezamos el estudio? Si Él nos resucitó, vana es nuestra esperanza. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en que es el Mesías? Porque, digámoslo así, todavía tiene oportunidad de probarlo. Todavía tiene oportunidad de... ¿Por qué? Porque tenemos el testimonio
el testimonio, como dice la Biblia, como dice el Nuevo Testamento, de miles de testigos que testificaron que Él resucitó. No solamente lo vieron, comieron con Él, anduvieron con Él, conversaron con Él. O sea, no es algo de que 3 o 4 dicen que resucitó y punto. No, dice que son miles de testigos. Entonces, por eso hablamos en un momento en que la resurrección era la validez jurídica de Yeshua como el Mesías. Porque como dice Emilia, todavía Él tiene tiempo para terminar lo que le fue asignado como Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros insistimos? Primero que nada, porque Él resucitó. Y eso es lo más importante. Porque Él resucitó. ¿Ok? Ahora, también creemos que Él es el Mesías porque cuando Él se presentó en la tierra de Israel, ante Israel, la jerarquía del pueblo o la jerarquía religiosa de su tiempo se negó a cumplir el requisito que Él propuso para establecer el reino. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el requisito que Él le propuso a Israel? Él le dijo, arrepentidos. Si ustedes se arrepienten, yo establezco la era mesiánica. No todo el pueblo, pero lamentablemente la jerarquía en representación del pueblo le dijo a él que no quería. Entonces, que no quería, que no estaba dispuesta a cumplir los requisitos. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, creemos también que Él es el Mesías porque dio evidencias por qué medio Él quiere llegar a manifestar el reino. ¿Ok? Oiga lo que dice Mateo. Mateo dice, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y en instantes su lepra desapareció. Y oiga lo que dice al final. Dice, entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrase al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, yo les tengo una pregunta. ¿Testimonio de qué? ¿De que estaba sano? Era obvio, porque todo el mundo lo conocía, y la lepra no era algo que usted podía ocultar. ¿Testimonio de qué? De que él lo había sanado, ¿y qué? Entonces, exactamente, el testimonio que el Señor le... Vaya y preséntese. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos del Mesías era que iba a sanar a los leprosos. Hasta ese momento en Israel nadie había podido sanar un leproso. Está el hecho de Eliseo, ¿verdad? ¿Se acuerda? Con Naamán. Pero Eliseo no lo sanó, él dijo, vaya y sumérjase en las aguas. ¿Ok? Pero en este caso, el Mesías lo tocó y lo sanó. Entonces dijo, vaya y muestra para testimonio. Ahora, ¿qué fue cuando vieron al leproso y toda esta situación? ¿Qué fue lo que los dirigentes de Israel dijeron? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Oiga lo que dice y con esto termino. Juan 11, 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Yeshua, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yeshua había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace señales, hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Oiga, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, el templo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yeshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Ok, entonces, cuando Yeshua presentó las evidencias, ¿qué fue lo que dijeron ellos? No, un momentito. Si nosotros lo coronamos rey, porque para poder ser Mesías tenía que ser declarado por el sacerdocio de Israel. ¿Ok? Igual que cuando un rey era coronado. Si los que hemos estado oyendo al estudio de los jueves, vemos que cuando Absalón se rebeló contra David, dentro de los que llevó sacerdotes. Porque los sacerdotes eran los que declaraban al rey. ¿Ok? Entonces, pero cuando Yeshua les presentó las evidencias, aquí están mis evidencias de que yo soy el Mesías. Ellos dijeron, no, matémoslo, desaparezcámoslo, porque si no se nos va a ir el negocio por el tubo. Nos van a destruir el templo, y los romanos van a terminar destruyendo la nación. Ellos rechazaron, y por eso es que Yeshua no pudo terminar el oficio las señales que él lo identificaban como el Mesías, porque la jerarquía que tenía que reconocerlo no quiso reconocerlo y más bien lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Pero cuando él venga, ya no va a venir como sacerdote, ya él va a venir como rey. Y va a establecer el trono y va a llenar todos los requisitos. Dice la Biblia, inclusive, que aquellos que lo traspasaron lo verán. Y dice, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces, ¿por qué creemos en el Mesías? Que Yeshua es el Mesías. Porque Él demostró. Él no falló, el pueblo falló. Él no fue que no pudo. El pueblo no quiso establecer. Si el pueblo lo hubiera reconocido, inmediatamente se hubiera establecido el reino y hubiésemos entrado en la era mesiánica. Y hoy serían otra cosa. Pero el pueblo no lo quiso. Así es que cuando alguien le cuestione de por qué usted cree en Yeshua como el Mesías, tenga la seguridad y la confianza que la palabra de Dios certifica que Él cumplió no solamente con los requerimientos de la palabra, sino también Él cumplió con su rol como Mesías sacerdote. Y falta en su segunda venida, al igual que como José fue ocultado de sus hermanos, así en este momento él ha sido ocultado, pero llegará un día en que se revelará y se establecerá como la simiente de David. Amén. Espero que les fortalezca, que les anime, que les ayude a continuar adelante y no permita que nada ni nadie lo mueva de su fe. Yeshua es el Mesías prometido por Moisés, prometido por Dios a través de Moisés, que Él levantaría un profeta como Moisés y aún mayor, superior a Moisés, dentro de sus hermanos. Amén. Damos gracias al Señor. El miércoles tenemos estudio. Viernes, si Dios lo permite, abrimos Shabbat en mi casa. Sábado estamos aquí, si el Señor lo permite, nuevamente para continuar estudiando las fiestas bíblicas. Y nos ponemos de pie para bendecirnos y poder... miércoles donde Naya y Carlos y expone Emilia. Así es que